Buenas tardes, comenzamos la sesión del Seminario Internacional Leibniz de la Red Iberoamericana Leibniz, correspondiente al mes de abril. En esta ocasión, pues la exposición la va a hacer Federico Raffo. Antes, alguna novedad. Lo más relevante desde la última reunión que tuvimos quizás pues sea que se ha puesto en marcha el seminario de jóvenes investigadores de Leibniz, como sabéis, porque hemos estado enviando información al respecto. En marzo tuvimos la primera reunión, el 18 de marzo. La exposición, como sabéis, en ese seminario hay dos ponencias. La primera fue por parte de Valente Vázquez, de México, sobre el mal como parte de la armonía en el mejor de los mundos posibles. Y sabéis que cada ponente en ese seminario tiene un comentarista senior, digamos, ¿no? En el caso de Valente Vázquez fue Tomás Guillén. Y la segunda ponencia que hubo fue de Beatriz Cardoso, de Sao Paulo, y el comentarista fue Adelino Cardoso. Hasta el final de este curso vamos a tener otras dos sesiones. La próxima será el 29 de abril y en ella hemos cambiado un poco la estructura porque estamos probando a ver cómo puede funcionar mejor. Entonces habrá un ponente joven que será Leila Jabase, que hablará sobre el problema de la individualización en Leibniz, y el comentarista será Federico Raffo. Y luego en la segunda parte pues tendremos una actividad de tipo formativo, puesto que hay gente más joven que tiene menos trayectoria todavía en todo esto. Y entonces ahí lo que vamos a hacer va a ser una presentación de la Red Iberoamericana Leibniz y de los proyectos que hemos ido creando en torno a la Red Iberoamericana. Presentaremos la Biblioteca Hispánica Leibniz, que la presentará Josué Campa, y también presentaremos el cuarto Congreso Iberoamericano Leibniz que tuvimos, que fue en México. Y luego en mayo, que será la última sesión de ese seminario en este curso, la ponente será Sara Iacona, de la Universidad de Palermo. Todavía no tenemos el comentarista designado. Y ahí en la segunda parte presentaremos lo que es la edición de Leibniz en español, la edición de obras filosóficas y científicas de Leibniz que estamos haciendo desde la Red Iberoamericana Leibniz. Eso será la sesión de mayo. Entonces esto es la novedad principal. Ya supongo que lo conocía y os lo repito aquí también, porque si hay alguno de vosotros o mismos conocéis a gente que esté en esta etapa de hacer la tesis doctoral, el máster o haya hecho la tesis recientemente, y que pueda estar interesado en integrarse en el seminario de jóvenes investigadores, pues se lo decía o no lo decía a nosotros, lo ponía en contacto con nosotros y bueno, y se incorpora al seminario y siempre será bienvenido, ¿no? Y aparte de eso, como digo, pues vamos contando también con gente más senior para ir comentando y ayudando en las investigaciones de los más jóvenes, ¿no? Entonces, pues os vamos contactando, pues según las temáticas de las exposiciones de cada día, pues vamos contactando a unos u otros para ir sacando esto adelante, ¿no? Bien, entonces vamos ya con la reunión de hoy, que era la de la ponencia. Hoy la va a hacer Federico Raffo, que ya lo conocemos ampliamente, y va a hablar de la uniformidad del movimiento a propósito del Pacidio Filaleti, que es un texto que ellos han incluido junto con otros dos en una publicación
que acaban de hacer y que hemos enviado también la información que da Federico, metafísica y mecánica, ¿cómo era el título? De la mecánica a la metafísica, sí. De la mecánica a la metafísica. En ese libro está incluido el texto este de Placidio Filaletti y otros dos más. Entonces, Federico, pues cuando quieras puedes empezar. Bueno, gracias. Voy a compartir algo primero. A ver, un segundo. A ver si se ve. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, ante todo aprovecho nuevamente y ahora públicamente para agradecerle a Juan Antonio por la invitación a participar hoy del seminario, que es una excelente iniciativa y que me honra, por supuesto, con su invitación. En el pasado me resultó un poco más complicado por una cuestión de horarios participar de estos encuentros, bueno, pero confío que este año eh, va a estar un poco mejor y voy a poder participar más asiduamente. El texto del que les voy a proponer comentar un breve pasaje, una breve parte, es este diálogo, ¿no? De Placidio Filaletes o Placidius Filaletti, que como sabemos Leibniz redactó en 1676. Porque es un texto al que vuelvo una y otra vez hace varios años ya, eh, por su riqueza, ¿no? Cada relectura del texto me regala algo nuevo. Es uno de esos textos que siempre da más tela para cortar, ¿no? Y eso que a esta altura ya podríamos decir que es un texto conocido, ¿no? Relativamente conocido. El tema en el que me quiero centrar en esta sesión, para la cual propuse este título, ¿no? Algunas reflexiones leibnizianas sobre la uniformidad del movimiento, apunta a destacar, a compartirles lo que, a mi juicio, es uno de los aspectos más destacados de este diálogo, si no el más destacado, por otro lado. Bien, pero antes aprovecho, antes de ahondar, ¿no?, en esto, quiero señalar, como decía Juan Antonio, que acaba de salir la publicación de este texto y otros textos de Leibniz que pertenecen a un mismo grupo temático, ¿no? Como vamos a ver. Así que permítanme el chivo, como le decimos acá, ¿no? Este texto, este libro, se puede descargar después. Juan lo adjuntó en el correo, pero de última después en el chat comparto el link de descarga en cualquier caso. En este volumen lo que ofrecemos es una traducción anotada de este diálogo y de estos otros dos textos que están ahí mencionados, Principios Mecánicos y Sobre los Secretos del Movimiento. Y además incluimos un buen estudio introductorio que ocupa más o menos la mitad del volumen, o un poco más de hecho, sobre la mecánica y en general sobre el estatus de las investigaciones sobre el movimiento en la época de Leibniz, ¿no? Considerando también autores como Huygens o Wren, Wallis, Galileo, Descartes, Madiot, y algunos que otro más, y también del propio Leibniz, aunque un poco más tempranas, anteriores a las de el periodo en el que redactó estos mismos textos, ¿no? En fin, los invito a que lo tengan, primero porque, bueno, es gratuito, y segundo porque creo que es un buen aporte el que hicimos, que vale la pena. Señalo por lo demás que ya había traducciones de este texto del Placidio Filaletti, al menos al inglés de Richard Arthur y al español, que se encuentra en el tomo octavo de la edición de obras filosóficas y científicas, traducido, si no me equivoco, por Andreu, pero ahora entro en dudas. En ese caso, gracias, Josué. En ese caso, el traductor se apoyó en la edición de Couturat y nosotros atendimos a la edición de la Academia, ¿no?, que incorpora algunas correcciones a la edición de Couturat y bueno, algunas mejoras. Y además, bueno, como decía, incluimos un conjunto de notas aclaratorias y ampliatorias y corregimos algunas que otras cosas. Bueno,
quiero decir algunas cosas primero sobre el texto en el que propongo trabajar. La redacción de este diálogo comenzó después de que Leibniz haya abandonado París con destino final Hannover, pasando primero por Inglaterra y después por Holanda, en donde se va a reunir con un par de personalidades conocidas, como bueno, Spinoza entre ellos, pero no solo con Spinoza, ¿no? Goethe, Swammerdam y otros también. Formalmente Leibniz escribió el diálogo estando en Inglaterra, mientras esperaba a que el barco zarpara, ¿no? Que se dieran ciertas condiciones para poder zarpar a la Europa continental. Y los editores de A63, o sea, del volumen tercero de la serie sexta, ¿no? Sugieren que la redacción tuvo lugar entre el día en el que Leibniz subió a bordo del barco, que es el 29 de octubre de 1676, y el día en el que el barco definitivamente zarpó, que es el 10 de noviembre. Más allá de esto, podríamos decir que el texto se ubica en el periodo parisino de Leibniz, digo más allá de esto porque formalmente Leibniz ya no estaba en París, ya se había ido, pero continúa y culmina de alguna manera con cuestiones que venía trabajando en los meses previos. Y eso también es algo que quiero señalar. Bien, me detengo ahora brevemente también en el contexto temático abordado en este texto, el Pacidibus. Y creo que un buen punto de partida para esto es tener en cuenta que en una versión borrador y preliminar del diálogo se incluía una nota marginal al lado del título, que en una versión más definitiva finalmente se descartó, en la que decía lo que se observa ahí, filosofía primera acerca del movimiento, ¿no? Lo que nos dice al menos dos cosas, ¿no? Por un lado, que el diálogo trata sobre el movimiento, y por otro, que el movimiento es abordado en este texto desde el punto de vista de la filosofía primera, ¿no? De la metafísica. Y estas dos cosas son interesantes e importantes y vale la pena, creo, atender un poco más a esto. Y para eso, para enfocar un poco más en esta cuestión, quiero tener en cuenta este brevísimo texto que en la edición de A63 está ubicado inmediatamente anterior del Pacidio Filaletti, es decir, que es más o menos del mismo periodo, que se titula Guglielmi Pachidi de Rerum Arcanis, y que es una especie de índice de lo que sería un proyecto enciclopédico del tipo al que Leibniz más o menos nos tiene acostumbrados, ¿no? Que consta en este caso de 26 puntos o ítems, ¿no? Y hay 4 de esos puntos o ítems que tratan sobre el movimiento de una u otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de las artes mecánicas, que es el punto 10º, desde la perspectiva física, que es el punto 9º, desde el punto de vista geométrico, que es el 8º, y tenemos luego, o antes en verdad de ellos, este punto, el 7º, en el que Leibniz dice, segundo laberinto, es decir, sobre la composición del continuo, el tiempo, el lugar, el movimiento, los átomos, lo invisible y lo infinito. Entonces, como vemos, Leibniz se refiere acá al segundo célebre laberinto, ¿no? El del continuo. Y lo interesante para nosotros en este contexto es que después de este pasaje, después de esta breve descripción que hace del segundo laberinto, Leibniz había escrito originalmente algo que finalmente tachó en una palabra metafísica del movimiento, ¿no? Entonces, como vemos, el tratamiento del movimiento tenía para Leibniz un abordaje desde las artes mecánicas, ¿sí? Desde la física, desde la geometría, pero también desde la metafísica. El diálogo de Pacidio Filaletes, en el que, como dije, hay una filosofía primera del movimiento, Leibniz se propone eso, viene en cierta medida a cumplir con el abordaje de estos temas planteados acá, en el punto 7º este, ¿no? Probablemente, de todos modos, lo que Leibniz concebía como una metafísica del movimiento incluía más cosas de las que de hecho abordó en este texto, cosa que por otro lado él mismo sugiere también. Pero lo que es claro en cualquier caso es que en este texto lo que encontramos es eso, metafísica.
Y en este sentido es que me parece importante hacer esta primera observación. Es que el tratamiento de la uniformidad del movimiento, Leibniz lo lleva a cabo en este marco, en este diálogo, ¿no? O sea, no es tanto un tema de física en el diálogo, no es un abordaje físico el que da, sino metafísico. Y justamente un poco lo que quiero señalar hoy son algunas de las consecuencias que tiene para la metafísica de Leibniz, incluso posterior a la de este texto y a la de este periodo. Bien, dos observaciones más de contexto, saliendo ahora de Leibniz mismo, ¿no? Que creo que vale la pena tener en cuenta. La primera es que esta no es ni la primera vez que Leibniz trabaja sobre el tema del movimiento, ni la primera vez que aborda el movimiento desde el punto de vista metafísico. Ambas cosas, ¿no? El tratamiento del movimiento y el abordaje metafísico del movimiento, Leibniz ya las venía trabajando. Lo que Leibniz dice en el diálogo, en este sentido, sí es novedoso, podríamos decir, pero la perspectiva a partir de la cual dice algo novedoso no lo es. La perspectiva no es nueva. Leibniz ya había adoptado, por ejemplo, una perspectiva de este tipo en la teoría del movimiento abstracto, que data de varios años antes. Quiero decir, en este texto hay una sección que Leibniz denomina fundamentos predemostrables, en las que, entre otras muchas cosas, analiza el problema del continuo. Entonces, ya dijimos que el laberinto del continuo corresponde a la metafísica del movimiento, según lo que dice en este texto que me señalé antes. Que la sección de la teoría del movimiento abstracto, en la que trata de esto, lo titule Fundamentos predemostrables, es sugerente, ¿no? Porque da a entender que o bien es metafísica, porque la idea de fundamentos da a entender eso, o al menos, bueno, anticipa lo que después va a entender como metafísica del movimiento. Entonces, en el texto dice cosas novedosas, pero el tipo de abordaje, más en general, era algo que Leibniz ya venía llevando a cabo. Ya voy a volver un poquito sobre esto, de todos modos. Pero antes quiero hacer otra observación de contexto que trasciende a Leibniz, no solo al periodo del diálogo, y que tiene que ver con otros autores y con la época en general. No creo que sea necesario aclarar el auge de los estudios sobre el movimiento en el siglo de Leibniz, ¿no? El siglo de la mecánica, si se me permite esta expresión quizás un poco exagerada. Pero el contexto en el que se inserta Leibniz da claramente cuenta de por qué se metió con este tipo de cuestiones. Ya la redacción de la teoría del movimiento abstracto está ligada con este contexto, por otro lado. Señalo dos cosas nada más, y muy brevemente, que tuvieron lugar a fines de la década anterior, de la década de 1660, justo antes de que empiecen los trabajos de Leibniz y un poco antes de la redacción de este diálogo y de los otros textos, ¿no? La primera es que en 1666 la Royal Society propuso un concurso con motivo de las leyes de choque, del que participaron Huygens, Wallis, Bren, ¿no? Autores destacados y que Leibniz después, del que tendrá noticias de lo que contribuyeron en este concurso, fundamentalmente porque en 1669 se publicaron las memorias de estas participaciones en las Philosophical Transactions. Y Leibniz tuvo conocimiento de ellas. La segunda cosa a señalar es que en 1668 se publicó póstumamente el Tratado de la Mecánica de Descartes. No me voy a detener en estas cuestiones porque, por otro lado, son un tema en sí mismo, pero sí me alcanza para mostrar que había muchísimo trabajo acerca del movimiento en marcha, al mismo tiempo en el que Leibniz comenzó con sus propios abordajes. Como decía, en la teoría del movimiento abstracto, la importancia de este trasfondo es explícita. Y más todavía, no tenemos que olvidarnos que cuando Leibniz estuvo en París, estuvo trabajando con Huygens, que es uno de los involucrados en esta novela, ¿no? Al momento de la redacción del Pasidiu Filaletti, Leibniz era consciente, plenamente consciente, de lo que se estaba trabajando en su época a propósito de mecánica y de movimiento.
Pero quizá lo que es más interesante es que Leibniz creía que tenía algo que aportar a esta cuestión, a las discusiones en este contexto. Diría incluso que es claro que Leibniz parece estar convencido de que donde el terreno es más fértil, o sea, donde más puede aportar, es en el dominio de las cuestiones metafísicas sobre el movimiento. En su época había una cierta tendencia al abordaje más bien científico, o sea, por decirlo así, no metafísico, ¿no? De la mecánica y el movimiento, con excepción quizá de Descartes. Por ejemplo, bueno, Huygens mismo sostuvo que el conocimiento mecánico es hipotético deductivo, ¿no? En donde estas hipótesis de las que se parte resultan de generalizaciones empíricas. Y en ese sentido, Huygens rechaza la posibilidad de recurrir a principios de la metafísica para justificar la física. Leibniz hace exactamente lo contrario en este sentido. Él defiende un esquema deductivo, sí, pero no hipotético. En tanto que las leyes empíricas del movimiento se deducen, bueno, una de las cuestiones que va a formular en este periodo, que se deducen a partir del principio de equipolencia entre causa plena y efecto íntegro, que es un principio de orden metafísico, justamente. Entonces, su objetivo era dar una fundamentación metafísica pura, si se quiere, de las leyes mecánicas empíricas. Bueno, podríamos decir mucho más sobre esta cuestión, pero quizás nos desviaría demasiado. Lo que quiero destacar fundamentalmente con todo esto es el perfil de Leibniz, ¿no? Que no solo admite una orientación metafísica de sus análisis sobre el movimiento, sino que también los busca, ¿no? Busca esta orientación directa y explícitamente. Y en este sentido, en este diálogo, encontramos la elaboración de lo que podríamos llamar, bueno, una ontología del movimiento, una filosofía primera del movimiento, a partir de todo ese conjunto de problemas metafísicos que antes señalamos, ¿no? La composición del continuo, los indivisibles, el infinito, los átomos, espacio, tiempo, etc., ¿no? Repito que no es el primer texto en el que Leibniz lleva a cabo esto, pero sí que hay novedad y originalidad en el tratamiento que Leibniz elabora en este texto. Originalidad y novedad que, como quiero mostrar, tienen consecuencias mucho más allá de este texto, del Pasidius, de este problema, del movimiento y de esta época, que es el periodo parisino. Así que quiero primero, siguiendo con esta lógica telescópica, ¿no?, analizar ahora un poco, sintéticamente, el diálogo. Quiero decir, si bien el texto, por su estructura dialógica, es un continuo, digamos, ¿no? No tiene partes naturalmente delimitadas, creo que se pueden distinguir tres grandes momentos o partes, ¿no? En un primer momento, que va desde el inicio del diálogo hasta aproximadamente la página 534 de A63, o entre 102 y 109 de nuestra edición, encontramos una introducción general al diálogo y un conjunto de reflexiones más bien epistemológicas sobre la ciencia del movimiento, que son sumamente interesantes, pero que no voy a abordar en esta ocasión. La segunda parte del texto va aproximadamente entre 534 y 566 de A63, o entre 109 y 147 de nuestra edición, por lo que es la parte más, bueno, voluminosa por mucho de las tres, ¿no? En esta parte Leibniz ya se involucra en la filosofía primera del movimiento, ¿no? Acá analiza lo que antes llamé los aspectos ontológicos, ¿no?, como el problema de la composición del continuo y la cuestión misma de la uniformidad, en la que nos vamos a centrar ahora en breve. Decía que es la parte más extensa, y añado también que es la parte más importante del diálogo, en mi opinión. Esto después me dirán ustedes qué les parece, fundamentalmente por las conclusiones que extrae y por el panorama que exhibe acá, ¿no? La tercera y última parte del diálogo va aproximadamente siempre de la página 566 hasta el final del diálogo en 571 de A63, o entre 147 y 152 de nuestra edición. Es una parte mucho más breve que la anterior, como queda claro,
y que la delimitamos porque hay un giro en la argumentación de Leibniz, de alguna manera. Ya no discute las cuestiones que venía tratando en la parte anterior, y en este sentido ya llegó a ciertas conclusiones. Acá lo que analiza es de alguna manera un corolario de lo anterior, que también es una cuestión metafísica, aunque de otro calibre, digamos. En nuestro volumen decimos que acá encontramos una parte más pura de la metafísica, en la medida en que las reflexiones ya trascienden el horizonte del movimiento y de los cuerpos, ¿no? La cuestión en esta parte va a ser, en pocas palabras, que la acción que da lugar al movimiento está en Dios, ¿no? En este tema tampoco me voy a meter en lo que sigue, así que lo dejo simplemente acá. Bien, siguiendo con esta lógica telescópica, quiero que nos detengamos con un poco más de detalle en la segunda parte del texto para enmarcar adecuadamente la cuestión que quiero que consideremos. El punto de partida de las reflexiones sobre el movimiento es precisamente la propuesta de una definición del movimiento. Provisoria, la definición, si se quiere, bueno, dada la naturaleza misma del diálogo, ¿no? Y la definición provisoria que se da, y que la encontramos en la página 534, es la siguiente. Yo afirmo que el movimiento es un cambio de lugar y afirmo que el movimiento está en aquel cuerpo que cambia de lugar. Bien, dos observaciones quiero hacer acá. La primera tiene que ver con el alcance del diálogo, porque después de enunciar esta definición, se le pide a Carino, que es el interrogado, ¿no? Que aclare todos los conceptos involucrados, ¿no? Es decir, que aclare qué es cambio, qué es lugar, qué es estar en, qué es cuerpo, ¿no? Y el diálogo, de hecho, continúa precisamente examinando el primero de estos conceptos, el de cambio. El tema es que no sale de ahí. Al contrario, ¿no? De alguna manera el análisis de lo que implica en cambio lo involucra en un conjunto de problemas que Leibniz apenas logra desenredar en el diálogo. Entonces no esperemos grandes tesis sobre lo que es el espacio o el lugar o el cuerpo en este diálogo. Solo cosas tangenciales que pueden ser importantes, por cierto, pero no quiero decir análisis minuciosos. Lo que sí vamos a encontrar minuciosamente es un abordaje del concepto de cambio y de cuestiones asociadas y derivadas, como precisamente la de la uniformidad. Y la segunda observación que quería hacer, que está relacionada también con la primera, pero tiene que ver con la segunda parte del pasaje, ¿no? Y afirmo que el movimiento está en aquel cuerpo que cambia de lugar. Podríamos pensar que esta afirmación contradice la concepción de la relatividad o respectividad del movimiento, que de hecho Leibniz no solo conocía muy bien en las formulaciones de Mariotti y Huygens, sino que incluso ya había formulado a esta altura su propia versión, digamos. Y acá, en este sentido, donde me parece que vale la pena tener en cuenta que la definición en un diálogo, la primera definición es provisoria, ¿no? El diálogo no llega a abordar esta cuestión, aunque hay otros textos contemporáneos en los que sí lo analiza, como Principios Mecánicos. Así que si resulta desconcertante, bueno, tiene sentido, pero me parece que la lógica del diálogo misma, probablemente a Leibniz también se le habrá ido de las manos, ¿no? La reflexión que luego desarrolló, pero no la aborda. Entonces, como decía, el diálogo prosigue analizando el concepto de cambio, fundamentalmente. Y en este punto me interesa señalar, quizás a modo de punteo, como se observa, el hueso no solo del argumento de Leibniz, sino también del modo de argumentar. Porque con el tiempo me di cuenta de que a veces el hecho de que el texto sea un diálogo oculta, precisamente por el ropaje, ¿no? del diálogo mismo, oculta el modo de razonar que sigue Leibniz y que es lógicamente riguroso, ¿no? Lo que hace sucintamente es esbozar las posibilidades que pueden formularse
ante una cuestión e ir tachando o descartando, por decirlo así, las que no pueden sostenerse por absurdas hasta que quede finalmente una sola posibilidad, ¿no? Va el esquema entonces ahí en pantalla que quiero ir comentando, ¿no? Brevemente. Entonces, Leibniz comienza analizando lo que llama el estado de cambio, o sea, el estado de transición de un lugar a otro. Si decimos que el movimiento es cambiar de lugar, bueno, analicemos el estado en el cual el cuerpo cambia precisamente de lugar. Y preguntémonos, que es lo que hace Leibniz, si se trata de un estado, numéricamente hablando, o si en rigor este estado de cambio es un agregado de estados, ¿no? Leibniz descarta que sea un estado, numéricamente hablando, ¿no? En el sentido de ser un estado común al estado anterior, en el que estaba el cuerpo desde el cual, digamos, se realiza el movimiento, y común al estado posterior también, ¿no? Porque rápidamente, en ese caso, ese estado común contraería el principio de tercero excluido. De modo que lo que llamamos estado de cambio no es en rigor, para Leibniz, otra cosa que un agregado de dos estados opuestos, es decir, el estado anterior y el estado posterior. Y por lo tanto, estos estados, acá es donde empiezan las complicaciones, algunas de las complicaciones del diálogo, estos estados van a ser contiguos, pero no continuos en el sentido aristotélico del término, en el sentido de que no son estados que vayan a tener un extremo en común, precisamente porque ese extremo en común sería contradictorio, contraería el principio de tercero excluido. Bueno, esto que acabo de resumir en muy pocas palabras y que Leibniz aborda en 3 o 4 páginas, es sumamente importante y creo que marca una ruptura con concepciones que él mismo, Leibniz, venía sosteniendo en años anteriores, como la teoría del movimiento abstracto, por lo demás, que antes señalé. El movimiento no es continuo si por continuo entendemos lo que entendía Aristóteles, ¿sí? Es decir, lo que tiene un extremo en común. El movimiento es un agregado. Lo mismo después va a decir del cuerpo, es un agregado de partes. Más adelante voy a volver un poquito sobre esto, de todos modos. Pero bien, si el movimiento es un agregado de dos estados, numéricamente hablando, o sea, el estado anterior y el estado posterior, tenemos que preguntarnos ¿qué pasa después de ese estado posterior? Que aparentemente va a pasar a ser el estado anterior en la continuación del movimiento, ¿no? ¿Qué viene después de estos dos estados agregados? La pregunta por qué pasa después abre la puerta a lo que a veces se llamó el problema del siguiente lugar o el lugar próximo, y que es una caja de Pandora, ¿no? Porque trae aparejado un abanico de problemas asociados. O si se quiere, es la puerta de acceso al laberinto del continuo en este diálogo. El planteo de este problema tiene que ver también, el planteo del problema del lugar próximo, quiero decir, ¿no? Está relacionado con cómo concebimos al movimiento en el sentido, y acá es donde se ven las dificultades que tiene Leibniz para expresar algunas cosas, me parece, o la ambigüedad que trae el lenguaje para hablar de estas cosas, en el sentido de que tenemos que ver, para analizar el problema del lugar próximo, si al movimiento lo concebimos como continuo o no en otro sentido. No en el sentido aristotélico, sino en el sentido de si el movimiento está interrumpido por reposos o no. Que es un sentido distinto al que decíamos antes. O sea, cuando nos preguntamos acá si el movimiento es continuo, estamos preguntando si está o no interrumpido por reposos, que no es lo mismo que preguntarse si sus partes tienen o no extremos en común. Entonces, esta cuestión es importante para el problema del lugar próximo porque
para empezar a decir algo sobre el siguiente lugar en un movimiento, tenemos que ver primero cómo sigue el movimiento, si continuamente o por saltos. Entonces, las alternativas son fundamentalmente dos. O el movimiento es continuo, es decir, no está interrumpido por reposos, o no lo es. Decir que no es continuo, sino que está interrumpido por reposos, trae para Leibniz muchos problemas que implicarían saltos en el movimiento, ¿no? Que no voy a detallar acá esta cuestión, pero lo importante es que esto va a llevar a Leibniz a rechazar la opción de los reposos interpuestos. Y por lo tanto el movimiento tendría que ser continuo. Repito, en el sentido de que no está interrumpido por reposos. A pesar de que no sea continuo en el sentido aristotélico, a pesar de que entre las partes del movimiento no hay extremos en común, el movimiento sería continuo en tanto que no está interrumpido por reposos. El problema que ve Leibniz es que de acá, o sea, teniendo en cuenta solo esto, solo la idea de que el movimiento continúa sin reposos, es que se siguen un conjunto de aporías o de problemas, ¿no? Como por ejemplo, si admitimos que el movimiento es continuo, podría seguirse que el movimiento es eterno, o que una cosa nunca termina de acercarse a otra, o situaciones absurdas del estilo, ¿no? Entonces, si bien todo parece indicar que el movimiento es continuo, a esta altura del diálogo no lo podemos aceptar sin más, porque no dimos argumentos suficientes para deshacernos de las absurdidades que vienen de la mano de esta concepción. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Tenemos que decir que el movimiento es continuo, pero no podemos decir que el movimiento es continuo, porque de ahí se siguen un conjunto de problemas. Esto, bueno, parece ser un buen indicio. Digamos, estoy reconstruyendo lo que uno supone que Leibniz razona, de que estamos trabajando con ciertos supuestos que tienen que ser revisados. Porque nos están llevando a esta situación paradojal y tenemos que desenredar este nudo. Y eso es precisamente lo que parece que Leibniz hace acá, analizar los supuestos. Y acá es donde empezamos a meternos en nuestro problema, el tema de la uniformidad. Así que les propongo que veamos sí. A ver. Este pasaje, perdón, se me fue el slide. Antes de seguir analizando el esquema anterior. Fíjense lo que dice en este pasaje, que sí ya forma parte, si no me equivoco, de las breves selección de páginas que les propuse, ¿no? Dice Pasidio, el personaje que representa a Leibniz, digamos, el Sócrates de los diálogos, lo que es el Sócrates en los diálogos platónicos a este diálogo de Leibniz, ¿no? Si el movimiento presente es un agregado de dos existencias, será continuado de muchas, pues asumimos que es continuo y uniforme. Pero diversas existencias lo son de diversos momentos y puntos, y mientras dura todo el tiempo y el lugar, no hay sino otras y otras existencias que se siguen inmediatamente entre sí. Y por consiguiente, no habrá sino momentos y puntos que se siguen inmediatamente entre sí en el tiempo y el lugar. Bien, entonces, estamos trabajando con dos supuestos, que el movimiento es continuo y que el movimiento es uniforme. O sea, que es uniforme, que es constante en su velocidad, que permanece siempre igual, ¿no? Explicitar estos dos supuestos no solo no resuelve por sí mismo el problema que venía planteando, por otro lado, sino que de hecho, de alguna manera, abre la puerta a un nuevo problema o le da más volumen al problema que había denunciado ya antes Leibniz. Y es que si el movimiento es continuo o uniforme, espacio y tiempo se tienen que componer de puntos. Y ahí sonamos porque nos metimos directamente en el laberinto del continuo. Vuelvo al cuadro anterior para seguir analizando, repito, el hilo del argumento de Leibniz. Decía recién que si el movimiento es continuo y uniforme, tiempo y espacio se componen de puntos. Nuevamente acá no me voy a detener en los argumentos, me alcanza nada más con señalar que las posibilidades que se abren de decir que el continuo se compone de puntos son sostener o que se compone de un número finito de puntos o que se compone de un número infinito de puntos.
Y lo que Leibniz ve, y ya veía hace varios años, es que ninguna de estas opciones es sostenible. No puede sostenerse ninguna de ellas. Por lo tanto, el continuo no se compone de puntos. El movimiento no se compone de puntos. Entonces, fíjense el escenario que tenemos. El movimiento es un agregado de estados opuestos, pero no podemos decir que está interrumpido por reposos, ni podemos decir que es continuo y uniforme, porque se siguen contradicciones. Estamos empantanados. ¿Cómo seguimos? Y acá, cuando estamos bien de lleno en un callejón sin salida, es donde Leibniz empieza a desenredar el nudo. Si vemos el hilo del tratamiento de Leibniz como acá les propongo, o sea, despojado de toda la ornamenta del diálogo, creo que es claro dónde está el problema. O no solo dónde está el problema, sino que la cuestión es todavía más fuerte. ¿Dónde tiene que estar el problema en esta argumentación? El problema tiene que estar en los supuestos. Y la solución a este enredo la enuncia Leibniz inmediatamente después. Si asumimos que el movimiento es continuo y uniforme porque no podemos sostener que sea discontinuo o interrumpido por reposos, el problema, evidentemente, tiene que estar en la suposición de su uniformidad. Y esto, así, es lo que Leibniz plantea en este pasaje, ya sido un poco más extenso, que les propongo leer y comentar, ¿no? Entonces dice Carino, el interrogado, ¿no? Pero puesto que no puede negarse la uniformidad en el lugar y el tiempo considerados por sí mismos, resta por consiguiente que se la niegue en el movimiento mismo. Y en primer lugar debe negarse que pueda asumirse otro punto inmediato al punto D, del mismo modo que se ha asumido un punto inmediato D al punto B. Bueno, acá se supone una imagen que no traigo lugar porque creo que el texto puede seguirse independientemente de la imagen. Pasidio le contesta, ¿pero con qué derecho niegas esto, siendo que en una línea uniforme continua no hay ningún privilegio de un punto por sobre otro? Y ahí contesta Carino, pero esta conversación nuestra no es acerca de alguna línea uniforme continua, en la cual no pudieran siquiera asumirse dos puntos del mismo tipo, B y D, inmediatos entre sí, sino acerca de la línea AC, que ya está por naturaleza cortada en acto en partes, puesto que asumimos que un cambio ha sucedido de tal modo que en un momento el móvil existiría en el extremo B de una de sus partes AB y en otro en el extremo D de la otra parte de C. Bueno, quizá debería haber traído la imagen ahora que veo. Y la diferencia entre estas dos líneas contiguas divididas por sí en acto y una línea indivisa o continua es manifiesta, ¿sí? Vemos la oposición, una línea, dos líneas contiguas divididas por sí en acto, por un lado, y una línea indivisa o continua, por otro lado. Porque, como ya ha notado Aristóteles, los extremos B y D en las líneas contiguas difieren, pero en una línea continua coinciden, como también hemos notado antes, porque antes Leibniz ha notado que el movimiento es contiguo, por lo tanto que no tienen extremos comunes sus partes. Por lo tanto, niego que pueda asumirse otro punto inmediato a D en la línea DC, y en efecto, no creo que deba admitirse otro punto en la naturaleza de las cosas que el que sea extremo de alguna cosa extensa. Repito, creo que ahora, viéndolo de nuevo, creo que debería haber traído la imagen para aclarecer un poco más este pasaje, porque es muy denso, pero me parece que es de los pasajes más reveladores, sino el más revelador del diálogo. Las paradojas del continuo en el movimiento surgen de concebir a la trayectoria del movimiento como una línea geométrica, una línea uniforme continua. Y el movimiento es un agregado, no una línea uniforme continua. Y de alguna manera, acá se observa el límite de la geometrización del movimiento, ¿no? El resultado que extrae Leibniz es que en la medida en que hay movimiento, hay una división en acto al infinito que determina las partes de la trayectoria. Y de esta manera,
la trayectoria está determinada por el movimiento, por lo cual no es continua en el sentido aristotélico. La trayectoria no es independiente del móvil, porque no existe antes de que el móvil la recorra. O en otras palabras, la trayectoria es el resultado de movimientos diformes, de modo que solamente idealizada ella es una línea geométrica. Bien, notemos que esta conclusión de Leibniz está estrechamente conectada con la conclusión anterior de que el movimiento es un agregado, ¿no? La línea, por decir así, que representa un movimiento no es una línea uniforme continua, sino que son líneas contiguas divididas en acto y demás, disformes y demás. Y Leibniz ya venía observando en algunos textos anteriores, como por ejemplo en este texto, Números Infinitos, que es de la primera mitad de abril de 1676, algunas cuestiones que anticipan la distinción entre lo que constituye un agregado de cosas y lo que por el contrario es un todo anterior a las partes o a las cosas agregadas, ¿no? Por ejemplo, en estos dos pasajes, ¿no? En el continuo, dijo Leibniz en este texto, el todo es anterior a las partes. O en otro pasaje, que es interesante también, no sé si puede ser llamado uno lo que en realidad está dividido, es decir, un agregado. Sin embargo, parece que sí, pues hay nombres inventados para eso. En cualquier caso, hay que examinar todas estas cosas con muchísimo cuidado. Bien, entonces, lo continuo, aristotélicamente hablando, ¿no? Es un todo anterior a las partes en las que virtualmente puede ser dividido, como una línea geométrica cualquiera. Y por el contrario, lo que es un agregado no es un todo anterior a las partes, sino que las partes son por definición anteriores al agregado. Por definición quiero decir, porque un agregado es un agregado de partes, de algo que en fin lo antecede, ¿no? Y por lo tanto, la unidad de lo agregado es acá meramente nominal, y no como ocurre con lo que es un todo. Y esta parece ser el trasfondo de la cautela que Leibniz le hace decir a Carino en el pasaje anterior, ¿sí? Tengamos cuidado porque un movimiento no es como una línea geométrica. Una línea geométrica es una cierta totalidad dada con anterioridad a las partes en las que la podemos dividir. Una línea puede ser dividida en 2, 10, 20 o el número de partes cualquiera que determinemos, pero las partes nunca están dadas antes de la división. Eso no pasa con el movimiento. Un movimiento es un agregado y por lo tanto no está dado con anterioridad a las cosas agregadas, sino al contrario. El movimiento está dividido en acto en infinitos movimientos y por eso hablar de el movimiento, no de un movimiento, como si fuese numéricamente uno, quiero decir, es una cuestión nominal. Entonces, en suma, de todo esto, lo que se sigue es que el movimiento no se compone de puntos, ni infinitos en número, ni nada por el estilo, ¿no? No son puntos las partes agregadas. Lo que llamamos punto resulta de la división actual del continuo, pero no la constituye, ¿sí? No constituye el continuo, no lo conforma. Y esto de alguna manera resuelve el problema del lugar próximo, porque el siguiente lugar no puede ser un punto inmediatamente siguiente al anterior. Porque eso implicaría tomar a los lugares como puntos y decir que el continuo se compone de puntos. Y ya sabemos que no es así. Si el continuo no se compone de puntos, tenemos que negar la uniformidad del movimiento, que era lo que nos forzaba, digamos, a decir que ante cada lugar hay otro próximo inmediatamente a continuación. ¿Sí? Y acá tenemos este pasaje que vemos en el slide abajo también del diálogo, en el que Carino dice, por consiguiente, que si decimos que el movimiento de un móvil está dividido en acto en infinitos otros movimientos diversos entre sí y que no continúa igual y uniforme a lo largo de ningún trecho de tiempo. Y Basidio, o sea, Leibniz, asiente muy correctamente. Y tú mismo ves que resta solo esto por decir, aunque también
aunque es también concordante con la razón, a saber que no hay ningún cuerpo que en algún momento no sufra alguna pasión ejercida por los cuerpos vecinos. Claro, la pasión ejercida por los cuerpos vecinos es lo que no permite que el movimiento continúe igual y uniforme, lo que altera, afecta el movimiento, lo que explica la disformidad. En otras palabras, el movimiento está dividido en acto en infinitos movimientos, por lo cual no es uniforme a lo largo del trayecto. Me quedo con este extenso pasaje a modo de conclusión de Leibniz, ¿no? Que nos habla también, por otro lado, de la materia, el espacio y el tiempo, ¿no? Dice Leibniz, pero valdría la pena considerar la armonía de la materia, del tiempo y del movimiento. Así pues, opino esto. No hay ninguna porción de materia que no esté dividida en acto en muchas partes, y así no hay ningún cuerpo tan exiguo en el cual no haya un mundo de infinitas criaturas. Del mismo modo, no hay ninguna parte del tiempo en la cual no suceda un cambio o movimiento en alguna parte o punto del cuerpo. Y así, ningún movimiento dura manteniéndose idéntico por un espacio o tiempo tan exiguo como se quiera. Y así como lo está el cuerpo, así también tanto el espacio como el tiempo estarán en actos subdivididos al infinito. Y no hay ningún momento del tiempo que no esté asignado en acto o en el que no acontezca un cambio, esto es, que no sea fin del viejo estado o comienzo del nuevo en un cuerpo cualquiera. No por ello, sin embargo, se admitirá que un cuerpo o el espacio están divididos en puntos o el tiempo en momentos, puesto que los indivisibles no son partes, sino extremos de las partes. Por lo cual, aunque todas las cosas estén subdivididas, no se resuelven, sin embargo, en mínimos. Bien, tenemos entonces que el movimiento es un agregado, no un todo. Tenemos que es continuo en el sentido de que no está interrumpido por reposos, pero no es uniforme. Tenemos, por lo tanto, que distinguir entre una línea geométrica que es continua, aristotélicamente hablando, y divisible al infinito, de una línea que represente un movimiento que está dividida en acto en partes desiguales, que es contigua, lo que se constituye de un conjunto de líneas, de movimientos, perdón, representados en líneas, pero contiguas. Y son desiguales estas partes porque el movimiento que la traza es desigual. Entonces, como vimos, la cuestión de la disformidad del movimiento está completamente relacionada con esta distinción entre todo y agregado, entre lo geométrico y lo físico, si me permiten esta generalidad. Y Leibniz parece haberlo notado también antes a esto, aunque en otro contexto, o sea, no a propósito de un examen del movimiento físico, o en concreto, si se me permite. Es decir, hay reflexiones de Leibniz, por ejemplo, acerca de que no puede haber en el mundo una parábola perfectamente geométrica, porque para eso se requerirían movimientos uniformes y uniformemente acelerados, y estos movimientos no son posibles, que es lo que acabo de argumentar en el diálogo, ¿no? Como muestra en este pasaje, en el que dice Leibniz, en efecto, supongamos que un punto es llevado en línea parabólica, será siempre verdadero sobre este punto que en cualquier instante él es llevado con un movimiento uniforme en una dirección y con un movimiento uniformemente acelerado en otra dirección. Esto es imposible. Bueno, este pasaje es de un texto que Nasse y Strett titularon De motu et materia, sobre el movimiento y la materia, y que, por otro lado, también es de la primera mitad de abril de 1676, o sea, simultáneo, al mismo tiempo que Números Infinitos, ¿no? Y en este texto, Leibniz no explica por qué esto es imposible. Esto es interesante. Es acá, en el diálogo de Pasidio Filaletis, en donde Leibniz explica rigurosamente por qué. Hay otras cuestiones asociadas a todo esto que vale la pena también mencionar, aunque sea el pasar, porque son cuestiones complejas. Por ejemplo, que también en Números Infinitos, Leibniz señaló que no hay un círculo matemático real,
o sea, material, incluyendo en esto, no hay un círculo perfectamente matemático dibujado o plasmado en la materia, ni siquiera imaginado. Porque ninguno de estos círculos son perfectamente geométricos, porque en rigor son una maraña de trazos irregulares, o sea, discontinuos y heterogéneos, que nuestro aparato cognitivo es el que uniformiza. Pero no es la uniformidad una propiedad de estos círculos, de estas cosas. Es algo que aplica a nuestra mente. En rigor va a decir Leibniz que es una especie de abstracción, ¿no? Porque es nuestra mente la que olvida haber sentido todas estas desigualdades y por eso atribuye la uniformidad. Pero entonces, con todo esto, Leibniz parece empezar a distinguir, primero, al mismo tiempo, que hay una distinción entre el dominio de lo puramente matemático, o si se quiere, puramente abstracto, ¿no? Porque todavía no nos habla en esos términos, a lo que corresponde la continuidad, a lo que corresponde la uniformidad y demás. Y por otro lado, tenemos el dominio de la materia, del movimiento, o si me permiten decirlo a grandes rasgos, todavía en estos términos para el periodo parisino, de lo real, si se quiere, ¿no? Donde no se cumple la homogeneidad, donde no se cumple que haya cosas que sean rigurosamente hablando todos, sino que hay agregados. Por lo tanto, veo que la cuestión que les propuse analizar hoy, que desemboca en el rechazo de la uniformidad del movimiento, anticipa ideas que van a cobrar mucho más vuelo en el pensamiento posterior. Para finalizar, simplemente les propongo un pasaje que espero que no sea, confesión de parte, un salto mortal. Porque es un pasaje de una carta de Leibniz a de Volder de diciembre de 1702, muy posterior, por lo tanto, al periodo en el que me estoy centrando. Y lo que me interesa es usar este pasaje para ilustrar la importancia de las conclusiones del diálogo del Pacidio Filaletti. O sea, si lo que dije tiene sentido y se entendió, creo que debería quedar claro por qué me parece que este pasaje encuentra sus razones antecedentes, si se quiere, en lo que estuve comentando hoy. Sin que esto implique que Leibniz esté hablando o diciendo exactamente lo mismo, claro, ¿no? Entonces, le dice Leibniz a de Volder en esta carta: lo que difiere debe diferir en algo o tener en sí una diversidad asignable. Es sorprendente y muy manifiesto que los hombres no han aplicado este axioma junto a tantos otros. Pero los hombres, habitualmente ocupados en satisfacer a la imaginación, no se preocupan de las razones. De aquí que se introduzcan tantas monstruosidades contra la filosofía verdadera. Es decir, se han empleado solamente nociones incompletas y abstractas o matemáticas que sostienen el pensamiento, pero que, tomadas en sí mismas, la naturaleza no reconoce, como la noción de tiempo, asimismo la de espacio o de lo extenso puramente matemático, la de masa meramente pasiva, la de movimiento tomado matemáticamente, etc. Movimiento tomado matemáticamente, que es el movimiento uniforme, precisamente. Aquí los hombres pueden imaginar lo diverso sin diversidad, por ejemplo, dos partes iguales de una línea recta, puesto que a saber, una línea recta es algo incompleto y abstracto que hay que considerar a los fines de la teoría. En cambio, en la naturaleza, cualquier recta se distingue de cualquier otra por sus contenidos. De allí que no pueda ocurrir que en la naturaleza dos cuerpos sean al mismo tiempo perfectamente iguales y semejantes. Bueno, dejo de compartir entonces porque esto era lo que quería comentarles y bueno, por supuesto, quiero escuchar sus opiniones, a ver si tiene sentido algo de lo que estuve diciendo. ¿Qué opinan? Bueno, muy bien, Federico. Muchas gracias por tu exposición minuciosa y detallada, como tú eres, y clara en el discurso y en el hilo fundamental, ¿no? Entonces, pues ahora es el momento, quien quiera hacer observaciones, preguntas
sugerencias, críticas, ahora es el momento. Nos has dejado uniformemente silenciados. Óscar, quería decir algo. Estás muteado, Óscar. Óscar. No te escuchamos, Óscar, ¿eh? Estás muteado. No, le decía que como hay muchas cosas que trabajamos juntos, hay cosas que ya conozco y las hemos charlado muchísimo al elaborar el volumen, ¿verdad? Yo, de todas maneras, no son preguntas retóricas. Hay una cuestión que me gustaría que vieras si podés ampliar o ver cómo la ves vos, ya que lo hemos hablado, pero valdría la pena ampliar un poco más. Porque, brevemente, el Basidio Filaletti está en el límite entre, como lo han indicado muchos, entre es el paso, junto con los otros escritos, a una nueva concepción mecánica que es la de corporum concurso. Sí. Una nueva concepción de la fuerza, una nueva concepción, una revisión del cartesianismo. Es como este diálogo es como el umbral para ese cambio que se va a producir en 1678. Por eso es tan importante. Ahora, es evidente que en este diálogo y en otras cosas que hemos visto, Leibniz produce un cambio muy importante porque aparentemente abandona el concepto de conato. Sí. No aparece el concepto de conato que había aparecido en escritos anteriores y en teoría motus abstracti y demás, ¿no? Donde era un componente importante del concepto de movimiento. Sí. Entonces, y aparece en cambio como una explicación del movimiento la acción de Dios. Sí. Aparece la acción de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál podría ser el motivo, si a vos se te ocurre alguno, por el que Leibniz abandona el concepto de conato y toma esta idea de que el movimiento es resultado de una acción directa de Dios? Porque parecería que el conato de alguna manera nos sirve para entender este problema de los movimientos no uniformes. Y sin embargo, Leibniz elimina el concepto de conato y sin embargo mantiene el concepto de movimiento, como lo llama él, disquiforme, ¿no? Que es un movimiento que no es nunca homogéneo, que está cambiando todo el tiempo, que está cambiando por la presión, por decirlo así, del medio circundante, cosa que él va a retomar después, pero de nuevo con el concepto de conato. Bueno, esa sería mi pregunta. Creo que el punto más espinoso en el sentido de que no he encontrado que alguien dé una respuesta a por qué Leibniz abandona el concepto de conato. Es ese precisamente. ¿Por qué Leibniz abandona el concepto de conato? Yo tengo una hipótesis, la voy a plantear a ver si tiene sentido. Para mí, Leibniz lo que se da cuenta acá es que el concepto de conato es equivalente al de estado de cambio. O sea, el conato es un estado de cambio. Es la acción que da cuenta del cambio, que es lo que es inherente al concepto de estado de cambio, ¿no? Si es un estado anterior, común en anterior y posterior, que precisamente dé cuenta de ese tránsito o no. Es más, si uno lo analiza en conexión, aprovecho la misma mención que ya hice antes de la teoría del movimiento abstracto, en el que usa y mucho el concepto de conato para marcar el contraste, ¿no? Si uno ve los efectos que tiene el concepto de conato en la teoría del movimiento abstracto, es el elemento, por ejemplo, que Leibniz fundamentalmente usa para exhibir lo que, en su opinión, es la gran propuesta suya de ese texto,
teórica, que es la explicación de la unión de los cuerpos. Los cuerpos están unidos porque tienen sus partes, tienen un extremo en común. O sea, los cuerpos son unidades, que es la teoría del movimiento abstracto, porque son continuos en el sentido aristotélico. Y esa obtención de un extremo en común se da porque los cuerpos se aprietan, hay una tendencia, un conato a ingresar en el lugar el otro, y eso hace que extremos que eran distintos pasen a ser extremos en común. Obviamente, eliminar la idea de un estado de cambio te lleva a ver que esas partes no tienen extremos en común, por otro lado que no hay una explicación física de la unidad de los cuerpos, por lo tanto que el conato, como la herramienta que da a explicar eso, pierde totalmente valor, y pierde valor porque el conato, en la medida en que da esa explicación, es contradictorio. Es contradictorio, contradice el principio de tercero excluido, implica estar y no estar en el mismo lugar, implica que hay ya dos extremos de cosas distintas en el mismo lugar. Es algo análogo, dos partes distintas, digo, en el mismo lugar. Es algo análogo, para usar el ejemplo que Leibniz hace en el Pasidio Filoletti, de lo que sería un estado de estar vivo y muerto al mismo tiempo. Es contradictorio, no tiene sentido. Entonces, si vos sacás al conato, sacás la acción del cuerpo, que era lo más próximo a la idea de acción que había desde el punto de vista físico en el cuerpo, ¿no? El conato era lo que daba cuenta del movimiento, ¿no? Era el movimiento, si el movimiento está extendido es una cierta extensión, el conato era la intensidad que extendida daba lugar a ese movimiento, ¿no? Si vos sacás el conato, lo que ocurre es lo que Leibniz explica al final del diálogo. No hay acción en los cuerpos que se mueven, porque no hay estado de cambio, no hay conato. Y si no hay acción en los cuerpos que se mueven, la acción tiene que estar en algún lado porque el movimiento hay. Eso es una premisa que Leibniz siempre va a mantener. Movimiento hay. La cuestión es cómo lo explicamos. Entonces, la propuesta que ensaya Leibniz acá y que dura hasta De Corporum Concursus, no más allá, es esa. La acción está en Dios. Que es un cuerpo, no es un cuerpo, que es algo que no cambia, ¿no? Y que da cuenta por cierto proceso que va a llamar transcreación, da cuenta en el sentido de dar razón del movimiento de los cuerpos, pero la acción no está en los cuerpos. ¿Por qué? Por eso, en ese sentido, bueno, digo, la hipótesis que propongo es que el conato es eliminado por eso, porque no hay extremos en común, porque no hay estados de cambio. Cuando Leibniz solo menciona una vez en los textos de este periodo, me refiero a los textos de 1676, el concepto de conato, y es para decir el conato es un verdadero movimiento, no uno infinitamente pequeño. Eso es lo único que dice. Y entonces, esto uno lo puede interpretar diciendo justamente que al ser un verdadero movimiento, las partes de un movimiento tienen las propiedades del movimiento en general, no tiene propiedades distintas, como el conato tenía respecto del movimiento que generaba, ¿no? Porque el conato no era un movimiento, no tenía un movimiento abstracto, sino que era el inicio de un movimiento, ¿no? No tiene las mismas. El conato era un indivisible, el movimiento no es indivisible, no era indivisible para Leibniz. Entonces me parece que ahí está el punto. Lo que Leibniz reconoce es que el estado de cambio es una manera de hablar de un agregado de cosas que tienen, que son movimientos, o sea, que tienen las mismas propiedades, las partes agregadas entre sí, y que no hay algo que tenga un estatus distinto, como el conato. No sé si yo tengo, ¿se puede dialogar o no? Por supuesto. Sí. No, yo tengo una idea similar, y a mí me parece que por eso es un punto de inflexión muy importante, no solo para la filosofía natural, sino para la metafísica de Leibniz. Porque admitir un conato en esta etapa, no sé, a vos, por eso te lo planteo como pregunta, admitir un conato en esta etapa es como admitir un indivisible de movimiento. Exactamente. Admitir un indivisible de movimiento implica admitir en cierta forma un indivisible de espacio y un indivisible de tiempo. Y eso es algo que quizá pueda aparecer en teoría motus abstracti, pero ya en en esta época del Pasidio a Filaletes, Leibniz rechaza la existencia de infinitesimales reales.
Sí. Que Sí, serían sí. como últimos elementos de la realidad, o como ficciones, que nos sirven para el cálculo, pero que no existen en la realidad. Me parece que para Leibniz el connato como connato físico implicaría entonces, si se admitiera, una acción última y por tanto un indivisible y por tanto un infinitesimal real, cosa que él no está dispuesto a admitir. Lo que él me parece que, no sé, yo estoy siguiendo el hilo de razonamiento de lo que vos planteaste, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que él admitiría es que un movimiento es como a veces lo definieron, ¿cómo se llama la filósofa que se dedicó tanto a Leibniz? Bueno, no me acuerdo ahora. El movimiento sería de carácter telescópico, es decir, vos tenés un movimiento pequeño, pero dentro de ese movimiento pequeño, más movimiento. Nunca vas a encontrar un movimiento último. Siempre No, dentro de un movimiento vas a llegar a otro movimiento, pero nunca vas a llegar a una partícula de movimiento. sí, Esa es la idea de transcreación de Leibniz, ¿no? sí. Que Dios transcrea Sí, en el sentido de que pone un movimiento, siempre está compuesto por otros movimientos. Y la otra idea es que uno puede representarse eso espacialmente, pero en cierta medida, y temporalmente, pero en cierta medida, hasta cierto punto, diría yo, el movimiento es, entre comillas, anterior al espacio y al tiempo como abstracciones, como elementos matemáticos, ¿no? sí. A ver, no sé, ¿qué te parece? Hay un montón de cosas. Sí, en cuanto a esto último, sí, me parece que sí. De hecho, hay pasajes de Leibniz donde parece sugerir eso en este sentido, en que necesitas tener una trayectoria con las propiedades que tiene, la diformidad y demás, para después concebirla de manera idealizada o abstraída con uniforme y demás, que son acciones que lleva a cabo la mente sobre algo. Entonces, el movimiento tiene que anteceder a la representación geométrica. Pero me quedo una cosa con lo otro. Sí, el indivisible, el conato como indivisible no puede tener lugar. Las consecuencias metafísicas, no ya físicas, que tiene eso son muy grandes, porque al fin y al cabo, el desterrar definitivamente eso, Leibniz acá se da cuenta que no puede dar cuenta de la unidad del cuerpo de manera física. No hay, quedó fuera toda posibilidad de explicar la unión física de un cuerpo. La unidad en sentido pleno tiene que ser buscada en otro contexto. Es la unidad de un agregado, va a ser, al fin y al cabo. Porque lo que físicamente podía dar esa explicación era el conato, era el indivisible. Si no hay indivisibles, no hay razón, no hay manera de argumentar eso. Entonces tiene un conjunto de consecuencias en ese sentido muy serias. No sé si Sí, responde un poco. Bueno, no más preguntas porque seguro hay más preguntas. En fin, nosotros seguimos hablando de esto. Tenemos para el rato. ¿Más preguntas o sugerencias? Vivian. Muito obrigada, Federico, muito interessante a sua apresentação, muito difícil também. Então, na verdade, eu gostaria só de um esclarecimento, porque a citação final que você deu, naquela citação, Leibniz recusou um movimento uniforme, mas se eu entendi bem, ele não recusou outro tipo de movimento, mas me parece pela argumentação que qualquer noção de movimento estaria comprometida, né? E não só o movimento uniforme. Ou eu não captei alguma coisa assim que salvaria outros movimentos, né? A primeira coisa. E a segunda coisa é que me surpreendeu a intervenção do Oscar, porque eu não sabia que o Leibniz tinha abandonado a noção de conatos, né? Até porque, assim, por exemplo, ele diz que a vontade é um conatus, né? E ele usa, sei lá, a noção de força sempre me pareceu uma noção que tem alguma, como se fosse uma espécie de conatus. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais a esse respeito, né? Assim,
como vocês veem, por exemplo, a noção de apetite, a noção de vontade, para o Leibniz, a própria noção de força, como um princípio de movimento, como entender isso se não supor a noção de conatos, né? Te puedo pedir si la primera cuestión me la repetís porque la verdad no logré entender, y perdóname porque mi capacidad de entender portugués es limitada, por eso te pido si me puedes. Não, é muito simples, é que na citação do De Volder, naquela citação parece que o Leibniz nega só o movimento uniforme, mas pela sua argumentação me pareceu que não era só o movimento uniforme que é contraditório, digamos assim, é qualquer movimento, né? Ou eu não entendi alguma coisa? O sea, el pasaje de Volder lo que quise destacar es la diferencia que propone entre y el problema que trae para la filosofía considerar como si fuesen, como si tuvieran propiedades perfectamente matemáticas los objetos de la naturaleza, porque no se dan de esa manera, ¿no? Entonces no hay movimientos uniformes, o a ver, estoy terminando el pasaje, el movimiento es tomado matemáticamente, y un montón de otras cuestiones que ahí señala y que exceden, por supuesto, a lo que dice en el Passidius, como por ejemplo la masa meramente pasiva, lo extenso puramente matemático. Bueno, habrá que ver hasta qué punto algo de esto tiene sentido en el Passidius. Por eso yo dije, no es que esté diciendo lo mismo, pero sí que podemos encontrar cierta línea de argumentación que llega, desemboca en eso más de 20 años, 26 años más tarde, en estos textos. Como que el inicio de una historia que va a concluir o que va a todavía manifestar resultados por esa época, la podemos encontrar acá. No sé cuánto antes. Ahí está el punto. Me parece que acá hay como un quiebre y que tiene que ver con la segunda cuestión, que tiene que ver precisamente, entre otras cosas, con el fin de la posibilidad de entender que el conato es una cosa física real. No hay, acá ya los descarta. Si continúa hablando de conato en el contexto de la física, es más un modus loquendi, no una afirmación de que hay algo que existe. Uno lo puede ver, inclusive ya en los mismos textos inmediatamente siguientes de física, ahora sí, los textos que anteceden a De Corporum Concursu, ¿no? Porque en De Corporum Concursu uno ve que empieza directamente enunciando la ley de conservación en la versión cartesiana, ¿no? Lo que se conserva es la cantidad de movimiento. Pero hay todo un conjunto de textos antecedentes que dan cuenta de por qué Leibniz empieza y se dedica a esa cuestión. Y en esos textos hay varios pasajes que tendría que buscar, si querés después te los paso, porque no me acuerdo ahora cuáles son, en el que en el originalmente había puesto conato, lo tacha y pone fuerza, o conato o fuerza, como que no está pensando en el sentido riguroso metafísico. Usa el término, pero para referirse no a un indivisible en sentido físico, porque eso ya está descartado. Hay una historia que empieza, por lo menos en la teoría del movimiento abstracto, positivamente, afirmando positivamente indivisibles, y que termina en este periodo, donde ya rechaza definitivamente que sean cosas reales. No sé, Vivian, si eso... Me surpreende, mas eu agradeço muito, muito interessante. Eu fico surpresa, assim, porque eu não esperava, né? Mas é muito consistente a apresentação, enfim, né? Muito obrigada. Gracias. ¿Otras preguntas o observaciones? Manuel Luna. Sí, muchas gracias, Federico, por tu exposición. Ha sido magnífica. Además, te felicito y te doy las gracias porque haya textos dedicados al Passidius Filaretti, que me parece un texto fascinante de Leibniz, extremadamente interesante y que hay muy poca monografía sobre él y mucho menos en español. Solo quería hacer dos precisiones, ¿no?
cuando me enfrenté por primera vez con este texto me llevé una sorpresa bastante grande. Yo esperaba una especie de nuevos ensayos donde está muy claro lo que Leibniz quiere decir, que está muy claro dónde quiere ir, está muy claro. Y es sorprendente porque a mí me parece que es un diálogo no por casualidad. Es decir, me parece que Leibniz está dialogando consigo mismo, intentando explicarse a sí mismo o intentando buscar él mismo una salida, una solución a una serie de problemas que no acaba de reconfigurar. Y en este sentido un diálogo fascinante, porque revela, como tú has mostrado muy bien, la manera de pensar de Leibniz, cómo Leibniz va elaborando sus ideas. Entonces, la única precisión que quería hacerte era respecto del tema de lo que mantiene unido el cuerpo. Uh-huh. Hay una serie de textos que están publicados en el volumen 8, la serie 8 de la Academia, que son los textos sobre adhesión de placas, sobre vacío, donde Leibniz enuncia la ley de continuación de los cuerpos sensibles y atribuye la unidad del cuerpo precisamente a la ley de continuidad. Entonces, ahí menciona por primera vez el término ley de continuidad y está referido a cómo los cuerpos se mantienen unidos, porque son continuos. Y es algo que... ¿Sí? ¿En A8? En la serie 8, el volumen 1. Y te acordás, interesante esto, muchas gracias por el dato. ¿Te acordás de qué año son? Porque para que hable de parte son de del año 1672, 1673. Pero para ese periodo todavía sostenía los conatos para dar cuenta de... Sí, pero la unidad del cuerpo, hay un texto que publiqué yo en la Estudia Leibniziana, que es la hipótesis general sur une hypothèse publiée il y a quelqu'un, una hipótesis general sobre un tema publicado hace poco, que es de 1673, y ahí refiere la unidad del cuerpo a una ley de continuación de los cuerpos sensibles, cuya base está en el conatus. Y eso es algo que después en el partido Filaretti no aparece. Ahí el enfoque es otro. El enfoque es otro. Entonces, está muy claro que entre 1673 y 1677 él está buscando una salida, una serie de problemas y está ahí trabajando consigo mismo para encontrar la luz después de ese túnel, que es lo que encuentra a partir de 1677, a partir de 1678, que ya su mecánica, su dinámica, su teoría sobre el continuo ya perfectamente constituida. Entonces, simplemente quería hacerte referencia a esos textos sobre el vacío, sobre la adhesión de placa, porque es muy interesante como Leibniz primero está resolviendo esos problemas a través de la continuidad. Y segundo, porque es otro ejemplo que tú has mencionado antes, y es como él está tratando problemas aparentemente de física, de física, pero de vez en cuando aparece un chispazo referido a metafísica, teología, es decir, está teniendo en cuenta otras cosas, está diciendo unas cosas, pero él tiene en su cabeza otras cosas. Son muy interesantes en ese sentido. Bueno, muchas gracias. No los conozco, los voy a, sin lugar a dudas, a inspeccionar. La explicación que, por lo que entiendo, se hace consistente con lo que dijo en la teoría del movimiento abstracto, que justamente lo que hace es remitir la unidad a la continuidad, retomando, de hecho, explícitamente la noción aristotélica y en el griego, como para que no quede duda que retoma directamente a Aristóteles, ¿no? Así que interesante, gracias, lo voy a tener en cuenta. Bien, si hay alguna otra pregunta, o observación o sugerencia, y si no, pasamos a la última fase de la reunión. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, yo me acordé de una cosa muy importante, que es que recuerden que ampliamos el plazo para el envío de las ponencias del 5º Congreso. Ya hay algunas, pero bueno, faltan todavía, y bueno, así que Federico envió un mail general avisando que vamos a extender ¿hasta cuándo, Federico? Hasta fin de mes. Hasta fin de mes el envío. Y por favor, ya está todo preparado, ya tenemos. Manden los trabajos, así
se puede hacer la publicación, que va a ser una publicación online, ¿no? Pero publicación al fin. Leonardo había pedido la palabra también, creo. Sí, bueno, antes que nada una disculpa porque como pone ahí en el chat, imagino que nuestros horarios de México ahora ya no coinciden con los de España porque ya no tenemos horario de verano y no tomes en cuenta, llegué tarde, entonces si lo que pregunto no es pertinente, me dices con toda confianza, Federico. Pero lo que alcancé a escuchar me pareció muy interesante. Yo te quería preguntar sobre esto que han estado discutiendo de los infinitesimales. Sí, así como hay una especie de analogía entre infinitesimal y conatus, en el sentido de que no son propiamente seres que existen en el mundo, si también podemos extender esa analogía hacia la funcionalidad que tienen epistemológicamente o explicativamente. O sea que así como son ficciones útiles, los infinitesimales, el conatus también sería una ficción útil, pero en el ámbito de la física, es decir, si cumple con todas las condiciones de un infinitesimal, tanto de la no existencia como de su utilidad en el ámbito epistemológico. Puede ser. No tengo en las ficciones matemáticas eso lo dice explícitamente. No tengo el recuerdo de que haya una referencia explícita sobre el conato en textos por lo menos de este periodo. Sí recuerdo que hay algunos textos posteriores en el que dice cosas como que en física podemos trabajar hablando de átomos y vacío, como en matemáticas se utilizan las cantidades infinitas e infinitamente pequeñas, si fuera útil. No es lo que Leibniz suele hacer, probablemente porque no sea tan útil en física eso. Pero en cualquier caso, es eso. No recuerdo que lo diga explícitamente, no significa que no lo diga, sino que no lo recuerdo. Pero no sería algo demasiado absurdo para el modo de proceder de Leibniz, si lo hiciera. ¿Puedo responderle yo a Oscar? Sí. Sí, lo dice explícitamente en el espécimen dinámico. Ahí va. Explícitamente dice, el conato físico, porque el conato metafísico es otra cosa, pero el conato físico, que es una ficción matemática, lo dice expresamente, por lo menos que yo recuerde ahora, lo dice más veces, pero expresamente en el espécimen dinámico, en la parte introductoria, que es más de fundamento. Todo eso... Supongo que el criterio será, al fin y al cabo, el mismo. Quiero decir, sí, vos podés usarlo con cuidado, o sea, sabiendo que que no se da, pero su uso tiene que ser beneficioso, en el sentido de que sea más económico el tratamiento, claro, pudiendo vos demostrar lo mismo de otra manera sin usarlos. Es una ficción muy importante porque permite la aplicación del cálculo infinitesimal al movimiento. Pero todas esas cosas, velocidades instantáneas, conatus, todo eso son ficciones matemáticas. Lo dice así expresamente. Vale, muchas gracias, Oscar. Gracias, Federico. Josué ha pedido la palabra. Sí. Yo, trataré de ser rápido. Primero, no sé si habrás, ahorita he estado leyendo la correspondencia con Arnaud, y en la carta número 16 de la edición en español, habla un poquito al final de la carta sobre, dice, lo que acabaría siendo un cadáver, que sería lo mismo que un cubo de mármol, están unidos por agregación. No sé qué pueda jugarse con eso, pero me llama mucho la atención estas cartas que está hablando, porque justo intenta hablar un poco de lo que es el movimiento en el cuerpo, pero teniendo en cuenta el juego del alma. Y aquí me parece que separa bien, dice, eso que estoy hablando del alma no sirve a la física, pero a la metafísica sí. Y no sé si en estos textos que han estado tratando, ¿cómo se vería ese movimiento del cuerpo a través del alma? Porque aquí en estas
cartas que he estado revisando, parece ser que todo tiene que ver con la voluntad, con la voluntad divina, un poco cómo acaba influyendo en los espíritus. Y de ahí trata de hablar un poquito de esta conexión entre lo que podría ser el alma y el cuerpo a través de los nervios y tal, pero lo toca muy poquito y más lo trata de ver como parte del principio de continuidad, los llama soluciones de continuidad o etcétera. No sé tú cómo lo habías visto, porque no había leído, ni siquiera sabía del libro que habían sacado, pero me parece que tiene mucho que ver al final al querer hacer un trabajo holístico, que el papel de Dios tenga que ver algo, aunque sea simplemente para explicar, esos pequeños huecos al hablar de los cuerpos físicos. Sí, hay algunas cosas que se me ocurren. Primero que si hay alguna conexión entre los textos, no entre los textos, sino en el desarrollo, yo creo que sí, que hable de agregados en ese texto y con el sentido, en la correspondencia con Arnaud, con cierto sentido, hace recordar a lo que de manera antecedente creo que se puede encontrar a partir de este texto. No que esté diciendo lo mismo, hay mucho desarrollo y especialmente en cuestiones de metafísica de la MIS en el medio. Pero sí que hay cierto hilo, porque uno encuentra que insistentemente en la correspondencia con Arnaud, en el discurso metafísica en este periodo, uno no puede, la afirmación de que no vas a encontrar unidad en los cuerpos, si la analizas desde los cuerpos, en el sentido de que la materia es divisible al infinito y no hay ninguna porción última de materia, ¿no? Te hago dos preguntas una pregunta fundamentalmente para entender el punto, porque vos hablaste de cómo se entiende el movimiento del cuerpo a través del alma. No termino de entender a qué te referís con eso. Es que en esta parte está hablando de la concomitancia y trata de formar una idea de sustancia. Entonces, no sé, es que a mí también me parece un poco extraño que empiece a hablar por decir, de leyes ordinarias del movimiento cuando está tratando de cómo esta concomitancia o a través de esta se da el movimiento de los cuerpos. Entonces, creo que no lo formulé bien desde el principio, pero como si en lo que trabajaron en el libro viene algo que me pueda ayudar al respecto sobre esta inclusión de las leyes del movimiento generales o particulares al hablar de los cuerpos. Leyes del movimiento particulares. Creo que no termino de entender porque se mezcla, me estoy mezclando en la mente lo que decís a propósito del movimiento, las leyes de los movimientos particulares y la referencia a la concomitancia y a Dios, que no termino de ver cómo se articulan. Yo sí, lo que se me ocurre decir es esto, a ver si ayuda. Primero, todavía acá quiero decir en este periodo 76 y demás, no está formulada en los términos como vas a encontrar más adelante la concomitancia ni nada por el estilo, me parece. Y en ese sentido es un camino a desarrollar todavía, ¿no? Por parte de Leibniz. Después, hay un proceso de ir delimitando los contextos de la física, el contexto de la metafísica, que creo que todavía, en este periodo, no están del todo delimitados. Leibniz todavía está trabajando en eso, ¿no? Y acá se ve en este texto, cuando el punto inmediatamente posterior a tratar es la acción que está en Dios y que da lugar al movimiento. Hay cierta continuidad entre la explicación metafísica y la física, no una distinción tan clara entre lo que corresponde a la metafísica y a la física, como habrá después, me parece. Es más un resultado de ese desarrollo, de esa distinción un poco más marcada entre dominios distintos, lo que probablemente decante en la formulación
metafísica de mitad de la década de 1680, y falta, me parece, en este periodo todavía camino por andar para alcanzar eso. No sé si algo de esto ayuda o si doy el punto con lo que estás consultando. No, sí, gracias. Yo creo que igual lo formulo bien y te mando un correo para ver si ordeno bien esta idea. Pero sí, muchas gracias. Oscar ha levantado la mano. Yo quería agregar una cosita más que por ahí, para hacer el puente te sirve. Y es algo que alguna vez expuso Garber y que es muy cierto. A veces, y tiene que ver con lo que vos planteaste, a veces para explicar la teoría de la armonía preestablecida uno se reduce simplemente a la causalidad, es decir, que las cosas materiales no pueden causar nada en el alma y el alma no puede causar nada en las cosas materiales. Pero no es solamente eso, quizá eso no es la parte más importante. La parte más importante es que el alma al actuar sobre el mundo no puede cambiar las leyes naturales. Porque si las cambiara, sería como una especie de milagro perpetuo. Entonces, porque por ejemplo, si yo muevo un objeto cualquiera hacia cualquier dirección, ese movimiento tiene que respetar las leyes mecánicas, que son las que formula Leibniz en esta época, que es la que estamos hablando, y un poco después. Entonces, si el alma actuara de forma arbitraria en el mundo, violaría constantemente las leyes mecánicas. Y es eso lo que no puede hacer, por eso tiene que haber una armonía preestablecida, porque lo que el alma quiere hacer tiene que estar armonizado con el decurso de las leyes mecánicas del mundo, que son deterministas. Y ese es el tema del que habla ahí en la carta. El alma nunca puede cambiar las leyes mecánicas, sería un dios arbitrario. Ni siquiera Dios puede cambiar las leyes mecánicas, con motivo de las voliciones del alma. Porque las leyes es lo que se llama, son las leyes mecánicas, son leyes de cantidades conservadas. Si el alma actuara arbitrariamente en el mundo, no se mantendrían las cantidades conservadas como momento o fuerza o cantidad de movimiento. Entonces, todo lo que haga el alma tiene que mantener las cantidades conservadas. Y de ahí la armonía preestablecida. Tiene que haber una armonía entre lo que el alma pretende hacer y lo que las cosas hacen en virtud de las leyes mecánicas. Entonces, ese es el gran tema de la carta. Y poco pasa. Hay muchos textos de esa época anteriores a la correspondencia con Renaud, pero que son de los años 1680, por ahí que hablan de todo esto de lo que te propongo. Y que bueno, de alguna manera hace la transición esta entre lo que plantea aquí y otras cosas más, y de cómo se comporta el alma respecto del cuerpo. Bueno, gracias. Muy bien, pues si os parece, Manuel Luna ha puesto ahí un mensaje. Paramos aquí el diálogo y pasamos a la última fase de todas estas reuniones nuestras, que es pues el sortear uno de los volúmenes ya publicados de la edición nuestra en español entre los presentes en la reunión. Josué. Ezequiel. Soy Ezequiel. Vale. Bueno, pues Ezequiel, te ha tocado lo del libro, el volumen. Ya sabes que puedes elegir el que quieras de los que se han publicado hasta ahora, y o bien nos lo dices ahora o nos lo dices después por correo electrónico. Si ahora lo tienes claro, bien, y si no, pues lo decides después qué volumen quieres, y en todo caso te pones en contacto con nosotros, con Ana Ramírez o Josué o conmigo, y nos envías una dirección postal exacta donde quieras que te enviemos el volumen. Y nos dices qué volumen quieres también, claro. Perfecto.
Vale. Boa fortuna para mim. Eu entraria em contato por e-mail. De acuerdo. Bien, pues entonces una cuestión. Primero, disculparnos porque deberíamos de haber dicho que el fin de semana anterior cambió la hora en España. Y por eso algunos de vosotros habéis llegado tarde, pero porque justamente ha sido el fin de semana anterior. Eso os lo deberíamos de haber dicho porque vosotros no tenéis por qué saberlo, claro, cada uno en su país, si en España se cambia la hora o no. Y ha sido un fallo nuestro organizativo, pero en fin, lo siento. Y nada más. Solamente, bueno, primero, pues agradecer a Federico Raffo, pues el trabajo que ha hecho y el esfuerzo que ha sido muy aclaratorio y muy interesante, tal y como lo ha planteado. Gracias por tu aportación. Y enhorabuena a Federico y a Óscar por el libro nuevo que han publicado, que bueno, pues de lo que se trata es de ir haciendo aportaciones de calidad y esta es una de ellas, de la mecánica a la metafísica, y los textos que han incluido ahí, pues enhorabuena por la publicación. Y nada más, solamente recordar que la próxima reunión, la de mayo, el ponente será Paul Rató y en todo caso ya enviará Ana Ramírez, como siempre, pues una semana antes o 10 días antes, enviará el recordatorio con el cartel que hacemos para cada reunión y con los datos exactos, y ya no volverá a cambiar la hora respecto a la que hay ahora mismo. De abril a mayo no cambiará. Pero miradlo de nuevo porque ya os digo que la hora en España cambió el fin de semana pasado. Entonces, para mayo, mirad de nuevo cuál es la hora correspondiente a cada uno de vuestros países porque bueno, ha cambiado. Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis llegado últimamente: Mariela, Raúl Reyes, Carlos Luna, Patricia, Marco Antonio, Rodrigo, Valente, que habéis llegado más tarde. Pues gracias por venir. Disculpar el error nuestro con la hora, y gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión de mayo. Hasta luego. Muy bien.